Que la paz de Dios esté con cada una. Muy buen día. Soy Sandrita Rivera y estamos estudiando esta semana la carta dirigida a los Colosenses. Estamos viendo el capítulo 1 y parte del capítulo 2. Así es que ayer nos quedamos con que íbamos a estudiar hoy los versículos 13 y 14 del capítulo 1. Y dice así la palabra de Dios: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La potestad de las tinieblas es el reino de Satanás. Dios le ha permitido cierta autoridad en el mundo, es decir, en aquellos que desean servir al pecado. Es una potestad a la cual uno mismo decide someterse al escoger el pecado en vez de la justicia. Aunque recordemos que nuestra conversión vino a través del Espíritu de Dios. Él es el que nos indujo para poder abrir nuestro corazón a Dios mismo. Se convierte en una verdadera esclavitud de lo cual uno solo ya no es capaz de escapar. Se necesita de un libertador, un redentor, con suficiente poder y autoridad para vencer la potestad de las tinieblas. Las buenas nuevas son que en Jesucristo este poder está disponible. Podemos escoger entre la potestad de las tinieblas y el reino de Cristo. En el reino del amado Hijo de Dios, de Jesucristo, con libertad hay libertad, perdón de pecados, esperanza de participar en la herencia de los santos en luz y sirviendo la voluntad de Cristo. Ahora, tengo otra pregunta. ¿Cuál es nuestra condición? Recordemos que eso es algo que nosotros mismos nos vamos a contestar. El apóstol Pablo nos asegura en estos versículos que él y los cristianos en Colosas ya habían sido trasladados al reino de Cristo. Es fácil entender que no podrían ser trasladados a algo que no existiera. Si el reino de Cristo no hubiera venido todavía, todos estaríamos todavía en la potestad de las tinieblas. El reino de Cristo consta de todos los que hemos recibido redención por su sangre, perdón de pecados. La única condición para ser miembro del reino de Cristo es haber obtenido la redención a través del sacrificio de Cristo. Ya lo hemos hablado anteriormente, el sacrificio de Cristo, que murió en una cruz, que murió y resucitó al tercer día y subió al cielo a preparar una morada para nosotros. Es el poder redentor de la sangre de Cristo. El tiempo de nuestra redención es un presente, porque dice, tenemos. Si nosotros vemos en una parte del versículo 13, tenemos nuestra libertad, el perdón de pecados, servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, y somos parte del reino eterno y victorioso de Cristo. Qué alegría, qué gozo. Gracias a Dios por su Hijo. Ahora leemos en Colosenses, versículos del 15 al 23. Y en el 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Este es uno de los pasajes que nos señalan con toda claridad la doctrina en cuanto a Cristo como el Hijo de Dios. Pablo combate el error con la verdad, la relación de Cristo con Dios. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Dios es espíritu y lo podemos ver en Juan 4:24. No tiene forma visible para los ojos humanos. Y la relación de Cristo, ahora vemos la relación de Cristo con el universo.
Desde el versículo 15 al 17, lo vamos a leer otra vez. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el primogénito de toda creación. Es un título de rango y un honor superior. Así que cuando la Biblia nos dice que Jesucristo es el primogénito de toda creación, no quiere decir que Él sea la primera cosa que Dios creó. Sencillamente está señalando su autoridad sobre la creación, sobre toda creación. La explicación más clara y acertada sobre el significado de la frase primogénito de toda creación se encuentra en el versículo 16, porque dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Por qué entonces es Cristo el primogénito de toda creación? En el texto dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. No es porque fuera la primera cosa creada, sino porque Él creó todas las cosas. Él es el creador. Por tanto, tiene potestad y preeminencia sobre toda la creación. Dice Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo creó todas las cosas. Cristo es el fin o propósito de toda la creación, y todo es para Él. Cristo es eterno, mientras la creación tiene un principio. Él es antes de todas las cosas. Antes que la primera cosa fuera creada, Cristo ya existía. Su reino es más poderoso que los reinos de este mundo. Aún los poderes espirituales, el diablo y sus ángeles están bajo su autoridad. Cuánta seguridad y confianza es la del cristiano cuando entiende la preeminencia de su Señor en todas las cosas. Quiero decirles que Dios es el Hijo y es el Espíritu. Son tres personas en uno. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, si vemos en el versículo 18, que dice así: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. El mismo Cristo, que es la imagen de Dios y preeminente en toda la creación, es también la cabeza de la iglesia, o sea, el cuerpo del Señor. En la iglesia, Cristo tiene la autoridad suprema. Es la única cabeza de la iglesia, es el principio de la iglesia. El primogénito de entre los muertos fue el primero que resucitó y no puede morir otra vez. Resucitó con su cuerpo inmortal, aunque otros habían resucitado antes, pero no de la misma forma incorruptible.
Si nosotros no funcionamos para cumplir los propósitos de Cristo en el mundo, Él no tiene otro plan. Cristo es supremo por la voluntad de Dios. Leemos los versículos 19 y 20. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Agradó al Padre a que en Él habitase toda plenitud. Agradó a Dios que todo lo que Dios mismo es habitase entre los hombres en forma de hombre. En Él habita la plenitud de la gracia y la verdad. Agradó a Dios demostrarnos en su vida lo que es la vida, la gracia y la verdad. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. También dice en los versículos 21 al 23, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está abajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Es solamente por medio de Cristo y especialmente su sacrificio, su sangre, que uno puede lograr la reconciliación con Dios. En la obra de Cristo, la reconciliación de todas las cosas con Dios. El pecado produce rebeldía, la enemistad contra Dios. Nuestros pecados hacen división entre nosotros y Dios. Pero está la obra redentora de Cristo. Ese sacrificio por nuestros pecados hace posible la paz entre nosotros y Dios. La obra de Cristo en la vida de uno no termina al recibir el perdón de pecados pasados por medio del sacrificio de Cristo en el bautismo para perdón de los pecados. Él sigue obrando en nosotros para nuestra santificación. El propósito de Cristo es recibirnos y presentarnos al Padre, santos y sin mancha e irreprensibles. Irreprensibles, inocentes, una vida contra la cual nadie puede alegar ni probar nada. Justos en el juicio final por la sangre de Cristo. El Cristo preeminente requiere de nosotros una constancia. Gracias les doy por haberme escuchado este día. Gracias a Dios por su palabra. Gracias por este privilegio que nos da de poder estudiar su palabra. Y gracias al Espíritu Santo, gracias a su Hijo amado Jesucristo, porque por medio de Él hemos sido reconciliados con Dios.